Buenas tardes a todos. Celebramos hoy a San Expedito. De todas maneras, la lectura es la que corresponde al día de la octava de Pascua que estamos celebrando. Vamos a leer este pasaje de hoy que está en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? María respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Los distintos relatos de las apariciones de Jesús que vamos a compartir en este tiempo, especialmente durante la octava, nos pueden presentar algunas contradicciones. Si estaba Magdalena sola, si estaba en el sepulcro, si aparecieron o no estos ángeles. Diferentes versiones que nos traen los distintos evangelistas y nos puede pasar no solo lo que pasa cuando varios testigos cuentan un hecho, que pueden tener miradas diferentes, sino nos puede pasar de estar tentados de tratar de ordenar, de hacer coincidir unas cosas con otras. Es una tentación, digo, porque los occidentales tenemos esto de querer razonar todo. En realidad, lo que hay que ver detrás no es solamente miradas diferentes, sino intenciones diferentes. Los autores de los evangelios tienen una idea de cómo acercarnos a la fe, de cómo acercarnos a Jesús, de cómo transmitirnos la fe, y entonces utilizan distintas imágenes o figuras. Lo que hay que ver es lo que está detrás y cuál es la intención que tiene el evangelista al contarnos estos hechos, los distintos hechos. Jesús elige a María Magdalena para su primera aparición, tal como lo vemos hoy, y anuncio, como decía también ayer, es otra vez un Jesús que elige a personas que no son las más importantes a los ojos humanos. Sin embargo, hay que reconocer que junto al discípulo amado, Magdalena es una de las mujeres más cercanas a Jesús, independientemente de las versiones que se hayan tejido asociándola con la pecadora hallada en adulterio perdonada, sin ningún fundamento se la asoció a esta Magdalena con aquella mujer, bueno, etcétera. Pero de todas maneras nos quedamos con la intención de Juan en su evangelio. Jesús elige a Magdalena y ella al principio no solo no reacciona, lo cual parece un poco curioso, ¿no? Ve a dos ángeles vestidos de blanco y dialoga con ellos, como quien se hubiera encontrado con una persona como cualquier otra, ¿no? No reacciona cuando lo ve a Jesús, no lo reconoce, lo confunde con el responsable de cuidar el huerto. Lo reconoce recién cuando Jesús la llama por su nombre. Ahí ella reconoce seguramente la voz, y usando la imagen del Evangelio de Juan también, es el pastor que conoce a sus ovejas y la llama por su nombre. Se reconoce, valga la redundancia, reconocida por Dios, por Jesús, que la ama. Eh, Esto ya es un paso, me parece muy importante para quienes a la luz de las apariciones de Jesús intentamos buscar herramientas, yo diría, para poder nosotros encontrarnos con Él. Es importante sabernos reconocidos por Jesús. Eh, nos conoce íntimamente, nos puede llamar por nuestro nombre. A Él estamos buscando, a Él queremos acercarnos. Ustedes vieron que los publicistas a veces tienen
ideas brillantes que quieren tocar el corazón de las personas para vender algo, y muchas veces las expresiones que usan o los eslogans tocan mucho más allá de lo que uno puede percibir inmediatamente. Hay una empresa que ustedes ya sabrán cuál es, que hace muchos años acuñó esta expresión: yo te conozco. Está tocando algo muy fuerte en nuestro corazón, ser conocidos, y ser conocidos con cercanía, quiere decir, en el caso de Jesús tenemos que decir, nos conoce y nos ama, o uno podría decir incluso conociéndose, a pesar de que me conoce, me ama. Esto nos pasa con las personas más cercanas, los amigos, etcétera. Entonces el primer paso a lo mejor que podemos extraer para nuestra oración es este, ¿no? Delante de Jesús, quizás lo primero que tengan que hacer es saberme reconocido, conocido, íntimamente conocido y amado por Dios a través de Jesús. Me conoce y dio la vida por mí, ni más ni menos, ¿no? Además de esta situación, la Magdalena quiere quedarse con Jesús, y Jesús le pide que lo suelte, ¿no? No me retengas. Magdalena quiere quedarse con este Jesús al que ahora reconoce físicamente, y quiere quedárselo, podríamos decir, en ese estado, y de algún modo quedárselo para sí, esto de aferrarse a Jesús. Entonces Jesús le tiene que hacer ver que él tiene que terminar su obra. Después irá reconociendo ella, como los discípulos, estas nuevas presencias de Jesús, no ya físicas, sino mucho más importantes y profundas, presencia de Jesús en ella y no con ella, en el discípulo, en cada uno de nosotros. Reconocer ese modo de presencia de Jesús que sube a su Padre y nuestro Padre, a su Dios y nuestro Dios. Entonces tiene que soltarlo Magdalena, y además tiene que soltarlo porque ella tiene que anunciar esto que le pasó. Y es lo que el Evangelio también nos dice. Ella fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor en primer lugar. También esto es para nosotros discípulos hoy. Tenemos que anunciar, si tenemos la experiencia personal de encuentro con Jesús, lo tenemos que anunciar que lo hemos visto. Y si podemos ayudar a otros con nuestra experiencia a que lo vean también, con esta mirada de fe, también tenemos que hacerlo. Y dice que le anuncia a los discípulos que había visto al Señor y lo que Él le había dicho, que Él había dicho esas palabras. Otra cosa interesante también para nuestra oración. Nosotros tenemos que conocer a Jesús, encontrarnos personalmente con Él, tenemos que anunciar que lo hemos visto, cómo lo hemos visto, y tenemos que anunciar sus palabras, no otra cosa, ¿no? Alimentarnos de la palabra de Dios, no para que repitamos textualmente la Biblia, sino alimentarnos de la palabra de Dios es para ir entendiendo las palabras que Dios dice en la Biblia, en la vida cotidiana, a través de otras personas, estar como con los oídos siempre abiertos y el corazón abierto a lo que Dios nos puede decir. Ojalá que estos días nos ayuden a ir fortaleciendo nuestro deseo de encuentro con Jesús, a ir poniendo los medios que el Evangelio nos propone para encontrarnos con Él, porque en definitiva el proceso de conversión sobre el que tanto hemos insistido durante la Cuaresma es un proceso que no termina. Tenemos que seguir también durante el tiempo pascual creciendo, transformándonos. Pidámosle a Jesús que tengamos este deseo de encontrarnos con Él, que nos dispongamos con el tiempo, con los lugares, que podamos ser responsables en esto de buscar el tiempo, el espacio, el momento para nuestra oración de cada día, para el encuentro con Él, personal, íntimo, y que eso nos impulse a ser testigos de este Jesús que está vivo para dar vida a nosotros y a todos los que nosotros podamos anunciarles su resurrección. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.